Nos encontramos en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. A mis espaldas, uno de sus más grandes monumentos, la catedral, que queda ubicada en el centro del municipio. Agua de Dios está rodeado de municipios como Girardot, Ricaurte, Nilo y Tocaima. Agua de Dios está ubicado a 400 metros sobre el nivel del mar, por ende su clima es cálido. Su gente es honesta, trabajadora y siempre está al servicio de las demás personas. Los inicios del municipio de Agua de Dios se dieron en 1867, con la donación de los terrenos para que fuera fundado Agua de Dios. Hasta 1870 se organizó la escritura del municipio. Ahí es donde se adjudica Agua de Dios y se le da el nombre de municipio de Agua de Dios, gracias a la donación de los terrenos por el señor Manuel Murillo, pintor. Agua de Dios, Cundinamarca, es un pueblo tranquilo, donde su gente es amable, honesta, trabajadora, pero más que eso, se debe conocer la historia que representa este Agua de Dios, la importancia que representa este municipio para todas las personas, para cada uno de nosotros que vive en nuestra Colombia, pero no sabe parte de historia de la fundación de cada municipio. Agua de Dios es historia, identidad y cultura. Aguadillo lo que pasa es que es una ciudad de muchas culturas. Aquí hay demasiadas, ahora a años se identificaban por colonias, digamos la cundinamarquesa, la tolimense, la vallecaucana, la boyacense, la santanderiana, la Bolívar, todos los de Bolívar. Entonces eso era una cosa, entonces se unían muchas culturas. Había muchas culturas que desafortunadamente nunca lo hemos sabido aprovechar, porque eso era para que hubieran las personas líderes que no han habido muchos, hubieran emprendido como comidas típicas, diferentes cosas diferentes que uno ve, digamos que yo viví en Cali y uno veía que hacían bazares con las diferentes personas de diferentes departamentos y cada cual presentaba sus platos típicos. A continuación, escucharemos a una persona que vivió en carne propia la estigmatización en el municipio de Agua de Dios, pero que ahora se siente más tranquila, más capaz de contarnos a todos nosotros toda su historia, todas las vivencias y todo lo que sintió en ese momento. Yo nací aquí en Agua de Dios y soy hijo de mamá enferma y me levantaron aquí en Agua de Dios, me criaron porque mi mamá se agravó a los pocos días, 2 o 3 meses de nacido y entonces me adoptaron. Yo tengo padres adoptivos, que fueron mi papá Juan de Dios Molina e Inés Garzón de Molina, que manejaban una farmacia, una botica aquí en Agua de Dios. Y de ahí ya me quedé aquí y comencé a estudiar común y corriente. ¿Por qué permanezco en Agua de Dios? Por obvias razones. Yo salí enfermo, bueno, decían que yo era enfermo desde pequeño, desde que había nacido, pero la enfermedad se me reprodujo a los 18 años. Entonces yo estaba viajando porque yo terminé mi estudio muy temprano. Yo me gradué faltándome 16 días para completar los 14 años. Salí de comercio general, comercio superior. Y como no conseguía trabajo me fui para la costa, conocer disque el mar. Y duré 3 años y pico por allá. A los 3 años y pico fue cuando comenzó a notárseme la enfermedad y ya me tocó volver. Mi madre llegó aquí de la edad de 12 años, la trajeron de la Trujillo Valle, era una niña y según nos contaba ella cuando le descubrieron la enfermedad y la trajeron con policía, allá en Trujillo Valle le quemaron la habitación donde vivía, la ropa, todo, y vino con policía y dormía en calabozos, hizo un viaje muy difícil. Y llegó aquí albergada
se llamaba el Albergue San Rafael, ¿ya? Y ahí estuvo prácticamente desde niña. Aprendió enfermería, fue enfermera y después conoció a mi papá, que había llegado aquí. Mi papá llegó aquí en 1939, de la edad de 30 años, él venía de Tuluá Valle, pero él era oriundo de Pácora Caldas. Mi mamá era oriunda de Líbano, Tolima. ¿Los dos eran enfermos? Los dos eran enfermos de Hansen. Ellos se casaron y del cual hubo 8 hijos, todos sanos, ninguno, todos sanos, ninguno, todos sanos, de los cuales yo soy gemelo y el otro murió. Pues a mí me marcó cuando fueron familiares de aquí a Cartagena, familiares de personas de aquí a Cartagena, y vino y le dijeron a mi mamá que estaba con secuelas de la enfermedad ya, se me estaban engruesando las orejas, que esto, que lo otro. Eso me marcó definitivamente porque primero se me acabó el mundo, como se dice, traté de envenenarme, luego traté de venirme, duré como 45 días para venirme de Cartagena para acá, por carretera, porque paraba, me ponía a tomar, y eso me marcó definitivamente porque yo tenía unos castillos edificados que el objetivo mío era vivir en el exterior, exactamente en Panamá, con lo que ya había visitado, y venir aquí a Guayos únicamente para llevar a mi mamá a que pasara el resto. Pero entonces todo eso se trastocó, me vine. A los pocos días me declararon dado de alta, que es cuando le certifican a uno la enfermedad, y ya me tocó quedarme aquí. Duré como 2-3 años para recuperarme. Ese fue un estacazo hasta que por fin volví a salir y volví a renacer. Ante todo, pues hace falta mucha comprensión humana. Esencialmente incentivar más para que haya oficios para aquellas personas que estamos discapacitadas, que todavía hemos sido útiles a la sociedad, porque así uno no da el rendimiento exacto al de una persona no enferma de Hansen, da algún rendimiento, y el gobierno debía preocuparse por hacer campañas de incentivar el trabajo en los dos sanatorios, Agua de Dios y Contratación. Y además, otra cosa que es muy interesante y que hace mucha falta, que haya buena atención médica y humana para el enfermo de Hansen. No solamente en los hospitales, en muchas dependencias oficiales, que se le tenga consideración, se le dé prelación y que eso se practique y hayan brigadas en los dos pueblos para que el enfermo esencialmente se le dé prioridad en sus servicios, en sus cuestiones que vaya a reclamar a entidades oficiales y aún particulares. En el municipio todavía hay estigma, pero por fuera por cantidades. Una de las misiones que tengo yo con esta ONG que yo dirijo es precisamente luchar contra el estigma. Nosotros en el año 2002 nos constituimos con esa finalidad, luchar por el estigma. Y el estigma, pues en todas partes, yo he recorrido ya, póngale 19, 20 capitales de departamentos aquí en Colombia dictando las conferencias precisamente en contra del estigma. Y eso me originó también que me hubieran invitado a otros países. Yo estuve, por lo menos el primer viaje que hice fue a la India, precisamente para reconocer o para recibir por parte de la Organización de las Naciones Unidas una resolución que se acababa de aprobar en septiembre del 2010. Yo viajé en diciembre porque hubo una convención de personas afectadas por lepra, como se les dice hoy en día. Entonces
Fui a la India, posteriormente estuve en el Japón, estuve en Brasil, estaba en lo último que se hizo ahorita hace unos meses en Suiza, precisamente porque se hicieron simposios a nivel nacional, a nivel internacional sobre el estigma. La organización que me patrocina a mí, la Nippon Foundation, ha hecho también una especie de llamados mundiales. En Brasil estuve yo asistiendo a eso, en Yakarta, en Indonesia, en Japón. Ellos han hecho también llamados mundiales y terminaron el último simposio precisamente ahorita en Suiza, porque Suiza es la segunda ciudad, la segunda sede prácticamente de las Naciones Unidas, en la Casa de la Paz. Y siempre se ha luchado sobre el estigma. Yo he encontrado casos, primero cuando daba las conferencias en Colombia, casos increíbles de mamás que botaban a un hijo a la calle porque resultó con el bacilo, o mucho peor, hijos que botaban a la mamá a la calle porque había resultado con el bacilo de la lepra, aquí en Colombia. Y así muchos casos, el estigma sigue tranquilamente en muchas partes, precisamente por la ignorancia. Nosotros hemos bregado, hemos dictado conferencias, yo he dictado ya creo que unas 200, 300 conferencias en todo el país y también en el exterior, y la historia de la lepra es casi parecida. La historia de los enfermos de lepra del Japón es la misma historia de los enfermos de lepra de Colombia. Fueron perseguidos, fueron sacados, quemadas sus viviendas, apedreados, todo lo mismo, ese estigma. ¿Pero por qué? Por la ignorancia que primero decían, y eso viene desde la parte bíblica, el enfermo de lepra era como un castigo de Dios, prácticamente los que tenían esa enfermedad al comienzo. Entonces todo ese estigma no se ha logrado borrar. Imagínense tantos siglos, una especie de 15 siglos por lo menos, diciendo que no se podía saludar, que no se podía tocar, que si iba a pasar una calle tenían las demás personas que abrirse. Todo eso pasaba anteriormente, comenzó a pasar aquí en Colombia en los años 1860, 1870, cuando se creó Agua de Dios. Todos fueron traídos acá por salubridad pública, decía el Ministerio de Salud, pero la verdad era que querían encerrar a todos los pacientes para que no los vieran o no supieran que eran enfermos de lepra en Colombia. No los querían ver por las calles, los trajeron acá, no solamente los trajeron y lo ocultaron, sino que los encerraron, y una cantidad de actos de estigmatización del mismo Estado. La moneda es un caso de estigma, ¿no? Cuando nos tocaron acuñar monedas para que manejaran la plata los de aquí, los de contratación, y no era simplemente como por tener una moneda especial, sino para que no tocaran los enfermos los billetes del Banco de la República. Y así muchas cosas por el estilo. Es indispensable que la educación haga parte de esta reflexión. Por eso queremos saber cómo las instituciones educativas están orientando y formando a sus estudiantes con la historia del municipio. Yo creo que la niñez y la juventud de Agua de Dios sí tiene un pequeño esbozo de la historia de su municipio, puesto que en el pénsul académico de Ciencias Sociales, en el grado segundo de primaria y tercero, los niños tienen que estudiar la geografía y la historia de su municipio y su departamento. Entonces yo pienso que desde la parte educativa sí, porque hay una parte del programa que es obligatorio que los niños conozcan acerca de la parte geográfica, de la ubicación geográfica y del surgimiento de Agua de Dios, porque es su nombre, porque es su fundación, los primeros habitantes. Además yo pienso que también muchos niños y niñas de nuestro municipio conocen gran parte de la historia a través de la tradición oral. Sus abuelos, a través de las historias, a través de las anécdotas, a través de muchas narraciones que hacen en su casa, muchos niños van a visitar a sus abuelos, a sus papás, y ellos le van contando cosas interesantes de la historia. El hecho de salir también y hacer un recorrido, ir a la Puná, ir a Los Chorros, ir al Mirador, ir a diferentes sitios, pues muchos papás en esta salida entonces van pasando por esos sitios y algunos van haciendo un referente histórico y contando anécdotas de por qué se fundó ese sitio, por qué tiene ese nombre, cuál es la influencia que ese sitio ha tenido en el municipio. Entonces yo pienso, pues no será muy profundo ese conocimiento, ¿no? Faltaría mucho por hacer, pero sí tienen algún conocimiento. Dice una frase muy popular: quien no conoce su pasado o su historia estará propicio a volverla a repetir. Y eso es lo que hay que hacer, difundir la historia. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué difunden ustedes y se acuerdan de todas esas cosas tenebrosas que le pasaron? Porque es que pueden volver a suceder.
Mire, yo estaba en Brasil dictando una conferencia sobre el estigma en Sao Paulo, en Río de Janeiro. Estando ahí, hubo un receso y yo volvía y entraba cuando me llegó la noticia de que para las personas que golpeaban a la mujer le estaban como obligando a los médicos, a los consultorios a que fueran y pusieran la queja de una vez ante la fiscalía. O sea que los médicos no cumplieran con el deber de guardar el secreto, sino que fueran y lo hicieran. Eso mismo pasaba en 1870, 1880. Usted llegaba una persona a un consultorio, los médicos le decían: no, usted es enfermo de lepra, y a uno le tocaba por obligación romper el juramento de Hipócrates, por obligación levantar el teléfono, llamar a la policía, y la policía venía y lo prendía, lo trasladaba a Aguadedios a las malas, iba a la casa, le sacaba las cosas, las quemaba, si la casa era él, quemaba la casa, todo eso. Entonces, mire cómo se repite la historia, en versiones diferentes ese día, y preciso yo estaba en el intermedio de la conferencia, en el refrigerio, cuando me llegó por internet precisamente la noticia de que querían obligar a los médicos aquí, y yo precisamente iba a tocar el tema de lo que pasaba aquí con los enfermos de lepra. Entonces la historia se repite, viene en un ángulo diferente, en este caso con la mujer, que lógico, es imperdonable pues que se le pegue a la mujer o que le vaya a hacer, pero también hay que respetar los juramentos que hacen los médicos. Eso es como obligar a un sacerdote a que diga lo que otra persona ha dicho en confesión. Recordar la historia para que la gente no olvide lo que pasó, no olvide de qué ha sucedido, por qué sucedió, porque la verdad es que la gente se olvida mucho. Aquí suceden casos extraordinarios donde uno los ve en un libro que de pronto lo escriba uno, o los narre en una entrevista, o lo diga, en el caso mío, por radio, que yo manejo un programa radial hace 30 años, y recuerdo esos casos, pero la mayoría de la gente no los recuerda. Los que los recordaban ya se han muerto. Entonces, sí hay mucha pérdida de memoria. Aquí pasan las cosas. Yo utilizo una frase periodísticamente, que es una frase dura, porque la verdad es eso: en Aguadedios todo pasa y nada pasa. Porque la verdad es que aquí han sucedido cosas muy bravas a nivel político, a nivel histórico, a nivel estudiantil, a nivel de educación, a nivel de lo que sea, varios tópicos. Han pasado cosas y las cosas quedan ahí. Nunca se hace nada, nunca se sienta una protesta como en épocas anteriores. En épocas anteriores, los enfermos de los años 20, 30, 40 eran bravos. Aquí les tocaba mandar al ejército a calmarlos, y también vinieron y hicieron una vez una matazón. Pero sí le hace falta a Aguadedios, y yo digo que a la mayoría del país, recordar, tener un poco de memoria. La historia y la formación de Aguadedios, Cundinamarca, ha sido diferente al resto de los municipios, ya que cada uno de sus habitantes ha tenido que cargar con una estigmatización que se le ha sido impuesta a través del gobierno, desde su historia, desde su formación. Gran ejemplo de perseverancia y lucha son los enfermos de Hansen, que a pesar de las limitaciones físicas han demostrado que las capacidades mentales son más fuertes, y más aún si se tiene un gran espíritu en que confía de sus cualidades y aptitudes. Personas que no se dejan sobrellevar por las limitaciones físicas y, a pesar de las circunstancias, perseveran día a día por lo que quieren. Aguadedios, Cundinamarca es patrimonio nacional y cultural. Por ello, invito a cada uno de ustedes a que se hagan partícipes de esta historia, de la formación de un municipio y de todo lo que le puede ofrecer a todo un país y, por qué no, a todo el mundo.